Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Este es el curso Requisitos de la norma ISO 9001-2015. Aquí vamos a comprender los conceptos teóricos con algunos ejemplos prácticos de cómo poder trabajar la norma desde el hacer, ¿ya? Y desde la teoría. La idea es que comprendamos los requisitos y cómo estos se aplican en el quehacer de distintas actividades. Lo primero que tenemos que entender es que la capacitación tiene tres programas o módulos. Tenemos los conceptos básicos, principios de la gestión de la calidad y estructura de la norma. A modo de introducción, esta lámina nos señala que un sistema de gestión de calidad es importante para competir en los mercados globalizados, en razón de que cada vez hay más restricciones para la generación de productos y servicios, tanto desde la mirada de la calidad como también de la sustentabilidad del negocio, en ámbito ambiental o de prevención de riesgos. ISO 9001-2015 es la norma por excelencia, ¿ya?, del aseguramiento de la calidad. Su enfoque está en la estructura de procesos. Antecedentes de la calidad. Lo que tenemos que comprender es que este concepto, calidad, es un concepto que no es de ahora, ni de hace 10 años, sino viene desde siempre. En el ejemplo que se expone, nos hace entender y reflexionar desde un inicio que si yo delego la responsabilidad en una persona, en un trabajo, es porque confío y creo que lo va a hacer bien. Y si la persona no cumple, hay una decepción, por lo tanto hay un daño. Y ese daño debería ser sancionado de alguna forma. No como el caso que plantea el ejemplo, pero actualmente van a haber sanciones económicas, administrativas, incluso podrían haber sanciones legales. ¿Ya? También tenemos que entender que ya desde los años 50 empieza el concepto del aseguramiento de la calidad como la mirada de la calidad total, ¿ya?, en donde principalmente el único mentor de la calidad era el dueño de la empresa, la alta gerencia. Definían un estándar y ese estándar se hacía considerando los requisitos propios del empresario y nada más que ese enfoque. ¿Qué es la calidad entonces? Tenemos que entender que la calidad está involucrada en los productos, en los servicios y en los clientes. Y en ese esquema faltaría alguien más que lo vamos a comprender más adelante. Aquí tenemos una consulta, siguiendo con la teoría y la calidad. ¿Qué auto tiene más calidad? Es la pregunta. ¿Cuál tiene mayor calidad? La respuesta es simple. Ambos tienen calidad. El tema, el consumidor le va a dar más valor a uno u otro y va a depender de sus propios requisitos. Entonces ahí viene la gran mirada a los requisitos del cliente en relación a un producto puntual. La evolución de la calidad o de los modelos de la calidad parte de 1920, aseguramiento de la calidad, control de la calidad. Luego tenemos aseguramiento de la calidad en 1950. 1970 ya se involucra el cliente, que no solamente basta con la mirada del empresario, con la mirada empresario versus trabajador, sino que ahora en 1970 no, el cliente es relevante. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la novedad que tenemos? Actualmente es este concepto. La sustentabilidad del negocio, es decir, involucrar a la sociedad, involucrar a las partes interesadas. Entonces ese era el cuarto pilar que les decía anteriormente, que ISO 9001 incorpora a la gestión del negocio o la administración. ¿Ya? Evolución de la ISO 9001. Estamos en la edición 2015. De aquí incorporamos los conceptos de parte interesada, contexto, y le damos énfasis total al enfoque de proceso. ¿Ya? Familias de las normas. Seguimos con teoría. Tenemos ISO 9001, que sería el vocabulario, definiciones. Si yo tengo duda de qué significa una frase, un término puntual de la ISO 9001, tendría que buscar en 9001 el término y ahí comprender en plenitud a qué se refiere. ¿Ya? La 9004, gestión para el éxito sostenido de una organización, ya son directrices. Y las otras normas claves que tenemos que comprender es la 19011, que son las directrices generales de auditoría de sistemas. ¿Ya? En esa guía siempre va a estar todas las directrices de cómo auditar, de qué es un proceso de auditoría, de cómo se debe y cuáles son las características del auditor. ¿Ya? Pero no dice qué norma, dice cómo auditar solamente.
Entonces yo debo saber una norma ISO o una directriz puntual y saber 19011, y ahí puedo ser un auditor de una norma X. ¿Ya? Continuamos con el programa. Principios de la gestión de la calidad. Tendríamos que ver ahora un poco los principios. Son 7 principios, ¿ya? Que van a ser lógicos y van a ser coherentes con todos los puntos que son auditables en la norma. Los puntos auditables son del 4 al 10. Entonces tenemos como principio el enfoque al cliente, que por razones obvias, un sistema de aseguramiento de calidad está orientado a satisfacer las necesidades del cliente o aumentarlas, que es lo ideal, aumentar la satisfacción del cliente. Tenemos el punto 2, que es el liderazgo, y entendemos que si las cabezas, las jefaturas mayores, los dueños no están involucrados en el sistema de gestión, de calidad en este caso, poco va a ser el trabajador que no lo está siendo controlado. Es decir, el liderazgo es clave para fomentar la estructura de procesos, las responsabilidades, mantener y monitorear los indicadores e involucrar a todas las personas que componen la organización. El punto 3, compromiso y competencia del personal. ¿Ya? Es clave, las personas deben tener la educación, la formación o la experiencia necesaria para hacer cierta actividad en razón a un proceso que ya va a estar definido. ¿Mm? Enfoca proceso, fundamental. ¿Cómo ordeno la organización bajo la estructura de procesos? Que vamos a aprender realmente qué es un proceso. ¿Ya? Mejora, el análisis de la información del error, oportunidades de mejora, debe ser tratado de manera inteligente, determinando la causa raíz, tomando decisiones para planificarla y que se incorporen al quehacer. Eso es mejorar continuamente. Toma decisión informada, tiene relación al 5. No voy ahora a llegar y tomar una decisión sin antes meditarla y analizar la información que mi propio sistema me está entregando. Y, por último, gestión de las relaciones. Involucra a toda la organización, las comunicaciones internas y externas, las partes interesadas, ¿ya? En el cómo vivir en armonía, ¿ya? Y eso también la norma hace referencia en el punto 7, en el proceso de apoyo. Entonces acá tenemos un esquema, ¿cierto? El enfoque en el cliente, que lo expliqué a grosso modo. Tenemos el concepto de liderazgo, el concepto de competencia y compromiso del personal. Ustedes pueden ir pausando porque no lo voy a volver a leer. Enfoque a proceso, ¿ya? Mejora, el principio de mejora. Estos textos están sacados de ISO 9001. Estamos viendo desde la estructura de la norma, que la componen de 10 capítulos, estamos viendo aproximadamente el punto 2 ya. Y el punto 7, gestión de las relaciones. Estructura de la norma. La estructura de la norma, ¿cierto? Esta nueva estructura de la norma tiene una visión común. Ya todas las normas, desde las versiones 2015 en adelante, van a tener las mismas frases, el mismo vocabulario y la misma estructura de estos 10 capítulos que se llama estructura de alto nivel. ¿Ya? El Highlights Structure, disculpen mi inglés, pero es una estructura de alto nivel que se va a respetar de aquí en adelante para armar cualquier norma ISO. Ejemplo, tenemos ISO 27001, va a tener la misma estructura que la 9001, que la 45001, que la 14000, que la 50000. ¿Ya? Entonces todas van a partir punto 4 contexto, punto 5 liderazgo, punto 6 planificación, etc. ¿Ya? Y sus frases van a ser comunes y sus títulos van a ser comunes. Entonces acá se muestra la estructura de alto nivel. Como les digo, a mí que me interesa los puntos 4 al 10. Estos son los puntos que realmente van a ser auditables y con los que yo trabajo dentro de una organización. Lo demás son conceptos teóricos, de conocimiento general administrativo y también un poco de ISO, de qué es ISO. Ya, si ustedes quieren saber, pueden buscar información y saber qué países los componen, qué países se han salido. Toda esa información está disponible en la página oficial de ISO, iso.org. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden también revisar desde la fuente toda esta información, en qué normas están, qué están creando, la opinión de ellos respecto a la contingencia actual de junio del 2020 sobre COVID-19,
Entonces ya esta información relevante que ellos están levantando. Enfoque a proceso. ¿Qué es el enfoque a proceso? Es lo primero que tenemos que entender que un proceso es un conjunto de actividades, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de mover esto acá. Acá tenemos una representación gráfica de un proceso. Entonces, todo lo que tengo aquí es un proceso que tiene actividades definidas, una línea de actividades lógicas que va a tomar un elemento que entra, va a pasar por distintos cargos o ejecutores o funcionarios, como los quieran llamar. Va a haber un responsable, una jefatura, un supervisor. Este proceso está siendo monitoreado y auditado, ¿ya? Estas flechas son elementos de entrada que llegan para pasar por las actividades y va a generar una salida para un cliente, ¿ya? Y este proceso debe estar documentado para dar confianza, documentado desde cómo se hace y el registro que va generando, ya sea porque se controló, ya sea porque pasó una actividad a otra y va generando la evidencia. Y esta evidencia deberían ser trazables, porque una organización no tiene solo un proceso, tiene varios procesos. Y el primer proceso normalmente de una empresa es la parte comercial, luego tenemos la parte de planificar, la orden de compra, el pedido, ¿ya? Luego la ejecución, el desarrollo, ¿ya? Luego podemos tener el almacenamiento, el despacho, la postventa. Entonces, los procesos que, a modo de ejemplo, estoy compartiendo son los que llamamos procesos operacionales, ¿ya? Pero cualquier proceso, para que sea ISO y cumpla con el enfoque a proceso, debe tener el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar intrínseco. Entonces, yo lo planifico, es decir, lo documento, lo organizo, coloco responsable, lo verifico por auditoría, le busco la mejora, ¿ya? Y controlo sus salidas, ¿ya? Salidas no conformes. En el capítulo 8, en el próximo bloque de video, vamos a hablar de lo que es una salida no conforme, que no es sinónimo de una no conformidad, pero puede serlo. No son sinónimos, pero puede invocar una no conformidad o citar o requerir una no conformidad. Continuamos. Acá toda la norma ISO tiene intrínseco, y en cada uno de sus capítulos está el tema de la mejora continua, ¿ya? Tenemos que la mejora continua es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ya? El normal de la empresa pequeña planifica, sí, planifica. Ejecutan, sí, hacen el trabajo que tienen que hacer. Verifican poco. Y actúan nada. ¿Por qué razón? Porque organizan y hacen, y en el día a día los consumen, toman acción inmediata y la vuelven a hacer. Entonces no se dan el tiempo de pasar por planificar, por hacer, por verificar anticipadamente antes de que ocurra el problema, es decir, auditar, inspeccionar, ¿ya? Los resultados de ese estudio, de ese informe, analizarlos para buscar la mejora y actuar, ¿ya? Normalmente aquí uno utiliza la metodología lluvia de ideas, el esquema de Ochikawa, ¿ya? El 5 por qué, pero el objetivo aquí es llegar a la causa raíz del problema y desde estas causas establecer acciones para planificarlas e incorporarlas en el hacer. Ese es el concepto de mejora continua o el ciclo de Deming, ¿ya? No es más que eso, pero tenemos que armar un sistema de gestión, o quizás estamos trabajando en una organización que tiene un sistema de gestión. El enfoque es, los departamentos de calidad están llamados a trabajar y ser los motores de la mejora continua en sus distintos departamentos, o más que departamentos, procesos, ¿ya? La organización debe tener organizados sus procesos clave con sus cargos y sus responsables para poder aplicar la mejora continua. Entonces, continuamos. Tenemos pensamiento basado en riesgo, y estas son frases, como les mencionaba, toda la presentación que estamos viendo no es más que un extracto de ISO 9001-2015. Aquí no hay nada inventado por nosotros, ¿ya?
Stones. Estas son frases, pero me gusta explicarlo de esta forma de manera bien práctica. Tenemos que entender que la norma en el capítulo 4 busca identificar el contexto interno y externo. La norma refiere a la cuestión pertinente. Y las partes interesadas internas y externas. Y en el punto 6 habla sobre identificar la oportunidad y el riesgo sobre estas cuestiones del apartado 4.1 y 4.2. Entonces tenemos que entender que el riesgo es la probabilidad de perder. ¿Ya? Hay dos tipos de riesgo en términos bien simples. Está el riesgo puro y el riesgo taxativo. El puro es aquel que si ocurre, pierdo y no voy a ganar nada. Ya, ejemplo. Si cruzo la calle con luz roja, quizás la cruzo y pasé. No gano nada. Si cruzo y me atropello, me golpean, me accidento y puedo morir o puedo quedar muy mal, ¿cierto? Entonces pierdo. Es un riesgo puro, ¿ya? Y el riesgo taxativo, veámoslo como el riesgo del emprendimiento. Puedo perder o ganar. Yo podría apostar todo mi sueldo en juegos de azar, no lo hagan, porque hay más probabilidad de perder que ganar. Entonces solamente una persona que confunde los conceptos diría, pero si existe la probabilidad de ganar. Sí existe, pero muy poca. Por lo tanto, no lo veas como oportunidad, véelo como un riesgo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué explico esto? Llevándolo a la organización, el tema es más simple todavía. Si la oportunidad que persigo, al no lograrla, significa una pérdida económica importante para la empresa, no lo veas como oportunidad, véelo como un riesgo. Asegúrate. Coloca a otra cosa porque no puedes colocar en riesgo tu negocio. ¿Ya? Pero si la oportunidad que se persigue, si no se logra, no impacta al sistema de gestión de la calidad ni al negocio, es una oportunidad. Puedo hacerlo como no hacerlo. ¿Ya? Entonces, ese es el enfoque que hay que dar a los capítulos 4 y 6, que más adelante lo vamos a explicar. Y los vamos a leer. Pensamiento basado en riesgo, entonces. Aquí tenemos algunas definiciones, ¿ya? Ustedes lo pueden ver con calma. Pensamiento basado en riesgo. En resumen, ¿ya? ¿Qué quiere la norma de nosotros? Que identifiquemos las partes interesadas, identifiquemos un contexto, cómo lo podemos hacer a través de un análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? O un análisis político, económico, social, tecnológico, que es el PEST, donde finalmente se analizan los temas internos y externos, ¿ya? Identificamos riesgos actuales o futuros y oportunidades, definimos los controles necesarios para satisfacer los temas anteriores, los riesgos y las oportunidades, implementamos planes de trabajo, planes de acción y verificamos la eficacia de estas acciones. Ahí tengo el ciclo completo de trabajo para un sistema de gestión de la calidad. Entonces, la estructura de alto nivel, tenemos acá el punto de términos y definiciones y el punto 4, que lo que vamos a ver ahora sería en la parte del contexto. Algunas definiciones aparecen, es importante tener claro que es una parte interesada. Apréndanlo así, es una persona natural tu vecino, cualquier persona natural, o una organización, empresa, privada o pública, da lo mismo, o una ONG o fundación, ¿ya? Pero que se percibe afectada por ti, por tu empresa. Esa es una parte interesada que debe ser analizada para ver si hay oportunidades o hay un riesgo. ¿Qué es un requisito? En términos bien simples, una obligación. Y en temas de norma, es un requisito, una obligación, un imperativo que debo cumplir y que va a ser auditado. Por lo tanto, va a ser sujeto a cuestionamiento en caso de que no se cumpla. Competencia. ¿Qué es la competencia? Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. ¿Ya? ¿Cómo se verifica la competencia? A través de un certificado de estudio. Anótenlo por si acaso.
Información documentada es cualquier documento que la empresa genere de manera formal y que ordene o demuestre confianza para el sistema de gestión de la calidad. En la versión actual de la ISO no obliga a hacer procedimientos. Hablamos de información documentada. Yo podría hacer diagramas, esquemas, ayudas visuales, instructivos o el clásico procedimiento y todo es válido actualmente. Puedo mostrar un software, una herramienta que me va guiando y que va registrando información. También es información documentada. ¿Ya? Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Hemos hablado harto de lo que es la calidad. Calidad es bueno, bonito y barato. Calidad es bueno, caro y feo. Va a depender del punto de vista del cliente y las necesidades del cliente. ¿Se dan cuenta? Son características que quizás para uno no son de calidad y para otros sí. De ahí viene lo importante del análisis de mercado. ¿A quién yo le vendo? ¿Ya? ¿Quién es mi segmento y cómo lo vendo? Que son otros temas que en este caso en ISO 9001 no entra en esa temática. Sí entra en el cómo se toman los pedidos, cómo el cliente te compra un servicio y cómo se comunican ambas partes. En síntesis, aquí tenemos un esquema ya de la estructura de alto nivel y como les menciono siempre, el punto 4 al 10 lo que es la mirada de trabajo dentro de una empresa o institución. ¿Ya? Tenemos ahí capítulo 4, contexto de la organización. Y ahora vamos a ver la norma y la parte más crítica del curso, que serían los puntos normativos auditables. 4, contexto de la organización. Comprendiendo la organización y su contexto, brinda orientación sobre qué debe ser considerado, comprendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas, definiendo mejor el tema de las partes interesadas, establecimiento del alcance del sistema de gestión de la calidad, exclusiones, sistema de gestión de la calidad, enfoque basado en procesos. Esos son los subpuntos que tiene el título 4. Es muy importante recalcar esto porque las normas y las leyes se leen desde un título al subtítulo y al artículo. ¿Ya? No lo puedo leer de corrido. Si lo leo de corrido no voy a entender nada y voy a interpretar otra cosa. Entonces, punto 4, contexto de la organización. 4.1, comprendiendo la organización y su contexto. Entonces estamos subdividiendo el punto 4. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del contexto. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. Me detengo aquí. Cuando la norma plantea un debe, ese tema va a ser sujeto de auditoría, de certificación, de seguimiento, y hay que demostrarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el debe? Determinar. Hay que determinar. ¿Cómo? Ya lo mencionamos antes. Un FODA, un PESTER, una declaración de la gerencia. ¿Qué cosas? Cuestiones externas e internas. ¿Ya? Entonces son dos. El contexto interno y externo, que son pertinentes para el propósito de su dirección estratégica. Entonces no es cualquiera, son temas que le impactan, que son temas relevantes para la gerencia, para la organización, y que afectan, ¿ya? Y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Entonces no es cualquier tema interno y externo que nazca de un contexto, ¿ya? Debe afectar. ¿Cuáles son? La norma tiene unas notas, por si acaso. Y aquí están puestas las notas. Temas externos. Ya. Tenemos que ahí comprender los temas sociales, económicos, tecnológicos, reglamentarios, legales, de la actividad económica o actividad social
de la organización donde estamos desarrollándolo, ¿ya? Y por la mirada interna, los valores, la cultura de la organización, el conocimiento propio de la organización que tiene de sí misma o de sus resultados. Entonces, a eso se refiere el tema del contexto. Ya no es cualquier cosa, está bien claro en la norma que por lo menos hay que analizar esos temas. Esa es la base mínima. Y cuando hablamos de las partes interesadas, nos apuntamos al 4.2 de la norma. Entonces, dice, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, debido a su enfoque o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. La organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad y los requisitos de estas partes interesadas. La organización debe realizar ese seguimiento y la revisión de la información de estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Entonces, es similar a lo anterior, pero no es lo mismo. Esta es la mirada desde la persona. Mi vecino, mi comunidad, ¿se ve afectada por mi sistema de gestión o por mi empresa? Y afectado tenemos que pensar no necesariamente desde la mirada negativa, sino recuerden, oportunidad y riesgo. Puede ser positivo o negativo. Ejemplo, hay un centro comunitario, una junta vecinal, y esa junta vecinal le encantaría que la gente aledaña a la empresa o a la institución pudiera trabajar ahí. Quizás podría obtener currículum, contratar personas de la comunidad para poder apoyarlo en su crecimiento individual. Así que ahí hay un ejemplo. Parte interesada son todos los organismos fiscalizadores que nos están regulando. Son los organismos que velan por la seguridad y salud en el trabajo. Los organismos fiscales. Los organismos que nos permiten o los autorizan a funcionar. Así que ahí tenemos algunas partes interesadas mínimas que tenemos que considerar desde la mirada de la oportunidad o buscándole el riesgo posible que podamos tener. Y cuando en la última frase plantea la organización debe realizar el seguimiento y la revisión, en otras palabras nos dice, ojo, una vez que está definida la cuestión pertinente tanto del contexto como de las partes interesadas, no basta con definirlo, sino debe estar vigente y debe ser sujeto de una revisión para la mejora. ¿Ya? Entonces hay que buscar las frecuencias con las cuales yo voy a ir actualizando estos documentos, que en lo personal me gusta llamarlos definición estratégica, porque las personas que deberían trabajar en esta materia debería ser la gerencia o directamente los dueños, o el equipo de confianza que ellos tengan. 4.3. Continuamos en el punto 4, ¿ya? Vamos a otro punto, al 4.3, dentro de la mirada del contexto. Establecimiento del alcance del sistema de gestión de la calidad. ¿Ya? Entonces, partimos. La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar las cuestiones internas y externas referidas en 4.1, los requisitos referidos en 4.2, los productos y servicios de la organización. El alcance del sistema de gestión debe estar disponible como información documentada. ¿Ya? Al leerlo de corrido, se dan cuenta como uno queda como, bien, ¿y qué más? Claro, esto tiene una inteligencia. No por casualidad se coloca el tema del alcance en el 4.3, porque el alcance van a ser los límites del sistema de gestión que va a definir la empresa. Los límites son hasta dónde llegan mis manos. ¿Ya? Entonces, para definir los límites, debo entender la organización en sí misma, debo entender los elementos externos, el contexto externo, las partes interesadas externas,
Y una vez que me comprendo qué es lo que hago, cómo lo hago, cuáles son mis recursos internos y cuáles son mis amenazas externas, debo definir estos conjuntos de actividades que se llaman procesos para satisfacer todas estas necesidades que detecté, necesidades de riesgo, de controlar riesgo y necesidades de cubrir oportunidades. ¿Ya? Entonces, por eso plantea, cuando se determina el alcance, la organización debe considerar las cuestiones internas y externas referidas en el 4.1, en el 4.2, y los productos y servicios de la organización, es decir, tu core del negocio. Yo soy una panadería, bueno, el proceso de fabricación del pan debe estar, que sería el core del negocio. ¿Ya? 4.4. La organización debe establecer, implementar y mantener y continuamente mejorar el sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. Entonces, 4.4.1, que seguimos viendo, sistema de gestión de la calidad 4.4, ahora se abre y ahora nos da una directriz de que la organización debe determinar los procesos. ¿Se dan cuenta? Determinar los procesos necesarios, todos los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe, letra A, determinar entradas y salidas esperadas de estos procesos. Determinar la secuencia de interacción de estos procesos. Determinar y aplicar criterios y métodos para asegurar la operación eficaz y control de los procesos. Determinar los recursos necesarios para los procesos y asegurar la disponibilidad de ellos. Asegurar la responsabilidad y autoridades. Abordar los riesgos y las oportunidades. Entre paréntesis, ver 6.1. Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario y mejorar los procesos del sistema de gestión de la calidad. En otras palabras, aquí tengo la directriz de un proceso completo. Para que un proceso sea ISO 9001, debe cumplir con estos requisitos. ¿Ya? Es fundamental. Fundamental que el proceso identifique elementos de entrada y elementos de salida. Fundamental que tenga definidos los cargos responsables de cada actividad. A un responsable como jefatura o responsable del proceso. Determinar los controles clave. En caso de ser necesario, los objetivos o el KPI, el cómo se monitorea, el cómo se mide. ¿Ya? El asignarle los recursos necesarios para la ejecución del proceso. ¿Ya? La estructura de cambio, cómo se maneja el cambio. ¿Ya? Y abordar los riesgos y oportunidades en la medida que lo ameriten, porque cuando hablamos del 6.1, el 6.1 va a citar el 4.1 y 4.2 del contexto y las partes interesadas desde la mirada de que estos temas que identifiqué, qué es lo que es para la empresa. Es una oportunidad y un riesgo, y cuáles son las acciones que voy a tomar, y esas acciones deben incorporarse a la estructura de proceso. Ya, eso lo vamos a ver ya en el punto 6 para que quede más claro, pero a grosso modo eso es. Sistema de gestión de la calidad. En la medida en que sea necesario, la organización debe, ¿cierto?, mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos, conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. A grosso modo, resumiendo estas frases, es que debemos documentar la estructura del proceso. Es el mandato máximo. Luego, en el capítulo 7, en apoyo, va a profundizar más los requisitos de cómo documentar, cómo controlar, las versiones, el acceso, la protección, etc. Resumiendo, tenemos contexto de la organización, identificamos un contexto, la expectativa de las partes interesadas, ¿ya? El contexto, la expectativa de las partes interesadas, definimos un alcance, la estructura documental bajo el enfoque de proceso, y ahí tenemos un sistema de gestión de la calidad funcionando. ¿Ya? Bueno, a continuación los dejo
para pasar al video 2. Los veo en el video 2, donde vamos a revisar el punto de liderazgo. Así que, hasta pronto.